Santiago López conducía su lujoso Bugatti por las bulliciosas calles de la Ciudad de México. El rugido del motor, valorado en miles de dólares, contrastaba con el silencio abrumador que llenaba su interior. A sus 35 años, Santiago era dueño de una exitosa red de joyerías que se extendía por todo el país, un imperio que había construido con sus propias manos. Sin embargo, ese mismo imperio que para muchos representaba el éxito y la fortuna, para él solo significaba una prisión de expectativas. El cielo gris de la capital mexicana reflejaba su estado de ánimo. Mientras cruzaba el centro histórico, su mente estaba atrapada en la última reunión familiar. Su padre, Mauricio López, un hombre de negocios con influencias en todos los rincones del país, había anunciado una nueva cláusula en su testamento. El primer hijo que le diera un nieto heredaría todo el imperio familiar, incluyendo el banco más prestigioso de México. Santiago sentía la presión. Su hermano menor, Matías, ya estaba casado, y Santiago no dudaba que estaría trabajando arduamente para cumplir con los deseos de su padre. La rivalidad entre ambos siempre había estado latente, pero ahora se había convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. Santiago apretaba el volante con fuerza, mientras su secreto más doloroso pesaba sobre sus hombros como una losa de concreto: era estéril. El diagnóstico había llegado tras años de relaciones fallidas y de preguntas sin respuesta. Saber que jamás podría tener hijos lo había devastado. ¿Cómo podría competir con Matías en esta carrera por la herencia? La única condición de su padre era algo que él, por más que deseara, no podía cumplir. Al detenerse en un semáforo, observó por el parabrisas la vida cotidiana que fluía por las calles: vendedores ambulantes, oficinistas apresurados, turistas despreocupados, todos ajenos al tormento que lo consumía. Justo cuando el semáforo cambió a verde y continuó su camino, algo llamó su atención en una de las esquinas. Una joven mujer, visiblemente embarazada, estaba sentada en el portal de un edificio abandonado. Su ropa gastada y su aspecto desaliñado contrastaban con la elegancia de su propio traje de diseñador. Santiago sintió una punzada de curiosidad al observarla. Algo inexplicable lo conectaba con ella. Sin pensarlo demasiado, redujo la velocidad y se detuvo a pocos metros. La mujer lo miró, claramente desconfiada, mientras intentaba ocultarse más en las sombras del portal. Santiago, sin saber realmente por qué, decidió bajarse del coche y caminar hacia ella. «No tengas miedo», dijo, levantando las manos en un gesto de paz. «Solo quiero hablar contigo». La desconfianza era palpable en los ojos de la joven, pero algo en la mirada de Santiago la hizo dudar. Por un instante, ninguno de los dos habló. El viento fresco de la noche soplaba entre los edificios, mientras Santiago observaba la figura frágil de la mujer. Y entonces, como si fuera obra del destino, una idea comenzó a formarse en su mente. «Tengo una propuesta para ti», dijo finalmente, rompiendo el silencio. La joven lo miró con cautela, su mano descansaba sobre su vientre hinchado. Santiago sentía su propio corazón acelerarse, consciente de que lo que estaba a punto de sugerir cambiaría sus vidas para siempre. «Sé que esto suena una locura, pero creo que podría ayudarnos a ambos. ¿Qué harías en el lugar de Esmeralda?» Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte y darle like para más historias emocionantes como esta. Esmeralda miraba a Santiago con una mezcla de incredulidad y desconfianza. La oferta que acababa de hacerle parecía sacada de un guión de película. ¿Qué ganaba este hombre rico y elegante al proponerle fingir que el hijo que llevaba en su vientre era suyo? A pesar de sus dudas, la idea se aferraba a su mente. Su situación era desesperada, y la promesa de un hogar seguro y atención médica de primera clase no podía ser ignorada tan fácilmente. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente Esmeralda, su voz apenas un susurro. Santiago, viendo la oportunidad de convencerla, se sentó en el borde del escalón del portal, manteniendo una distancia respetuosa. «Necesito un hijo para asegurar la herencia de mi familia», dijo con franqueza. «Mi padre ha puesto una condición imposible de cumplir para mí. Pero tú tienes lo que yo no puedo tener». Esmeralda observó sus manos, sintiendo el peso de lo que Santiago estaba sugiriendo. Fingir que él era el padre de su bebé para garantizar una vida que jamás podría soñar obtener por sí sola. Podía sentir la lucha interna en su mente. Aceptar significaba renunciar a cualquier semblanza de su anterior vida, pero también significaba que su hijo podría tener un futuro mejor. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. «No te estoy pidiendo nada a cambio», continuó Santiago. «Solo que confíes en mí. Te proporcionaré todo lo que necesites. Solo, mantén la discreción». La idea del engaño le revolvía el estómago, pero la desesperación de su situación era aún más abrumadora. Después de un largo silencio,
Esmeralda tomó una decisión. Por mi hijo, dijo finalmente, acariciando suavemente su vientre. Haré lo que sea necesario. Santiago exhaló aliviado, sin saber cuánto había estado conteniendo la respiración. Se levantó y le extendió la mano para ayudarla a ponerse de pie. Por primera vez, Esmeralda notó la calidez en los ojos de Santiago, un reflejo de esperanza que, de alguna manera, coincidía con la suya. Lo primero es llevarte a un médico para un chequeo completo, dijo Santiago, organizando mentalmente los pasos que seguirían. Quiero asegurarme de que estés bien, tú y el bebé. Al día siguiente, Santiago la llevó a una de las clínicas más exclusivas de la ciudad. Mientras los médicos realizaban un ultrasonido, Santiago observaba la imagen en la pantalla, el pequeño ser que representaba la clave para su plan, pero que también comenzaba a despertar en él sentimientos inesperados. Al salir de la clínica, Santiago notó la mirada cansada de Esmeralda. Necesitas descansar, dijo con firmeza. Vamos a asegurarnos de que estés cómoda. La llevó a una boutique exclusiva de ropa de maternidad. Esmeralda se sentía fuera de lugar. Su ropa desgastada contrastaba con las prendas elegantes y caras que colgaban de los percheros. La vendedora, notando la diferencia, esbozó una sonrisa incómoda al ver la ropa de Esmeralda, pero Santiago, notando el desprecio, tomó la mano de Esmeralda y habló con firmeza. Mi prometida necesita un nuevo guardarropa. La palabra prometida sorprendió a Esmeralda. No era parte del acuerdo, pero decidió no decir nada. Mientras se probaba los vestidos, Esmeralda comenzó a notar la transformación. La ropa suave y bien hecha resaltaba su belleza natural, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir algo parecido a la dignidad. Santiago, mientras la observaba desde la sala de espera, notó lo mismo. La mujer desaliñada que había encontrado en las calles estaba desapareciendo, revelando a alguien fuerte, resiliente y, en muchos sentidos, hermosa. Al final del día, después de haber llenado el coche con bolsas de ropa, Santiago la llevó a un lujoso hotel. Había reservado una suite para ella, donde podría quedarse hasta que encontraran una residencia más adecuada. Esmeralda estaba abrumada por el lujo, pero agradecida por la oportunidad de dormir en una cama suave y cálida. Mañana empezaremos a preparar todo, dijo Santiago antes de irse. Descansa bien. Esmeralda, una vez sola, se dejó caer en la cama. Mientras acariciaba su vientre, le susurró a su bebé. Parece que nuestras vidas están a punto de cambiar, pequeño. Al día siguiente, el plan avanzaría. Santiago había conseguido convencerla, pero mientras ambos seguían con sus respectivas agendas, la verdad era que el acuerdo que habían hecho no solo estaba cambiando sus circunstancias, sino que también empezaba a cambiar a ellos mismos. Esmeralda ha tomado una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Qué piensas que sucederá a continuación? No olvides suscribirte y darle like para no perderte lo que viene. La noche del gran evento familiar llegó antes de lo esperado. Santiago, acostumbrado a las elegantes reuniones de la alta sociedad, estaba nervioso por primera vez en mucho tiempo. Esmeralda, ahora transformada en una mujer que encajaba perfectamente en el mundo de lujo y opulencia, se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. La gran mansión de los López estaba iluminada por decenas de luces, y el sonido de la música clásica llenaba el aire. Dentro, los invitados se movían con gracia, vestidos con atuendos que reflejaban su estatus social. Santiago y Esmeralda llegaron en silencio, ambos conscientes de la magnitud de lo que estaban por hacer. Santiago, con una mano firme en la parte baja de la espalda de Esmeralda, la guió por el jardín hacia la entrada principal. Su mirada era de determinación, pero en su interior sentía una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Podrían engañar a todos? ¿Realmente su familia creería en su historia? Cuando cruzaron el umbral de la puerta, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Era imposible no notar la presencia de Santiago, siempre impecable y carismático, pero esta vez acompañado de una mujer que nadie conocía. Esmeralda, con un vestido sencillo pero elegante, irradiaba una belleza inesperada, una que Santiago nunca había previsto. Santiago, querido, la voz de Mauricio López, el patriarca de la familia, resonó por toda la sala. Mauricio, un hombre de 65 años, con un porte imponente y una presencia que llenaba cualquier habitación, se acercó a ellos. A pesar de su edad, sus ojos aún brillaban con la misma intensidad que cuando era joven, siempre evaluando, siempre juzgando. Padre, dijo Santiago, sonriendo, aunque su mandíbula estaba tensa. Quiero presentarte a Esmeralda, mi prometida. La palabra nuevamente hizo eco en el aire, esta vez ante todos. Esmeralda sintió una oleada de nervios, pero sonrió tímidamente mientras Mauricio la observaba de arriba abajo.
El silencio que siguió a la presentación se sintió eterno, hasta que el patriarca rompió la tensión con una carcajada sonora. «Bueno, Santiago, parece que finalmente te has decidido a sentar cabeza», dijo Mauricio, dándole una palmada en la espalda. Santiago respiró aliviado, sabiendo que su padre no había cuestionado nada. Al menos por ahora. Esmeralda, por otro lado, no pudo evitar notar la mirada desconfiada de Matías, el hermano menor de Santiago, quien permanecía en la distancia, observando cada movimiento. Conforme avanzaba la noche, Esmeralda intentaba mezclarse con los invitados, hablando poco y respondiendo cortésmente a las preguntas superficiales que le hacían. Era evidente que la mayoría de los presentes la veía como una desconocida, una intrusa en el círculo cerrado de la élite mexicana. «Así que, ¿de dónde dijiste que era?», preguntó una de las invitadas, una mujer mayor de mirada afilada. «Soy». Esmeralda vaciló un momento, recordando la historia que habían creado. «Soy de Puebla, pero llevo algunos años viviendo en la Ciudad de México». Santiago intervino rápidamente, cambiando el tema y alejando a Esmeralda de las preguntas incómodas. Sabía que el menor desliz podría hacer que todo el plan se viniera abajo. Matías, sin embargo, no dejaba de observarlos desde una esquina de la sala. A diferencia de su padre, él no parecía dispuesto a aceptar la historia sin más. Cerca del final de la velada, Mauricio levantó su copa para hacer un brindis. Todos los presentes se callaron mientras él miraba a su alrededor con una sonrisa orgullosa. «Hoy celebramos no solo los éxitos de nuestra familia, sino también el futuro», dijo, haciendo un gesto hacia Santiago y Esmeralda. «Es un honor dar la bienvenida a Esmeralda a nuestra familia. Y más aún, esperamos con ansias la llegada de nuestro nieto». Las palabras de Mauricio cayeron como un balde de agua fría para Esmeralda. Aunque todo esto formaba parte del plan, escuchar esas palabras en voz alta le recordó la magnitud de la mentira que estaban tejiendo. Santiago, sin embargo, mantuvo la compostura, levantando su copa y brindando junto a los demás. Después del brindis, Esmeralda salió al jardín para tomar un poco de aire. La noche estaba fresca, y el sonido lejano de la ciudad creaba un telón de fondo relajante. Pero la tranquilidad duró poco. Matías la había seguido, y cuando la alcanzó, su mirada estaba llena de sospecha. «Eres buena, te lo concedo», dijo con una sonrisa falsa, «pero sé que algo no cuadra aquí. No eres lo que aparenta ser». Esmeralda sintió que el estómago se le revolvía. Mantuvo la calma, recordando las palabras de Santiago: «Mantén la discreción». Pero sabía que Matías no era alguien fácil de engañar. «No sé a qué te refieres», respondió Esmeralda con voz tranquila. «Oh, claro que lo sabes», replicó Matías, acercándose más. «Santiago nunca había mencionado a nadie como tú, y de repente aparece con una prometida embarazada. Es demasiado conveniente, ¿no te parece?». Esmeralda sostuvo su mirada, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra equivocada podría poner en riesgo todo. Matías sonrió de nuevo, esta vez con una frialdad que hizo que Esmeralda sintiera un escalofrío. «Voy a descubrir lo que estás ocultando», susurró Matías antes de girarse y alejarse. Esmeralda se quedó sola en el jardín, con la presión de la amenaza de Matías pesando sobre sus hombros. El juego acababa de comenzar, y las cosas ya se estaban complicando. La farsa de Santiago y Esmeralda está en marcha, pero Matías no va a quedarse de brazos cruzados. ¿Descubrirá su secreto? No olvides suscribirte y darle like para no perderte lo que sucederá a continuación. Después de la tensa conversación con Matías en el jardín, Esmeralda sentía un nudo en el estómago. Sabía que Matías no se detendría hasta descubrir la verdad, y eso la preocupaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero al regresar al interior de la mansión, se encontró con Santiago, quien parecía tranquilo, como si todo hubiera salido a la perfección. Sin embargo, la tensión en su mandíbula revelaba que él también estaba sintiendo el peso de la situación. «Tenemos que tener cuidado con Matías», susurró Esmeralda mientras ambos se apartaban de la multitud. Santiago asintió. Sabía que su hermano siempre había sido astuto, y la creciente desconfianza de Matías no era algo que pudieran ignorar. Pero había algo más que Santiago no le había contado a Esmeralda, algo que había estado ocultando incluso de sí mismo. Empezaba a sentir algo genuino por ella. La idea de que todo esto era un acuerdo frío y calculado comenzaba a desmoronarse. Cada vez que la miraba, su corazón se aceleraba, y eso lo asustaba. Esa misma noche, después de haber dejado la mansión de su familia, Santiago y Esmeralda se dirigieron al hotel donde ella estaba hospedada temporalmente. Habían mantenido una conversación superficial durante el trayecto, pero el silencio entre ellos era palpable, lleno de pensamientos no dichos. Cuando llegaron,
Santiago decidió que ya no podía seguir escondiendo su secreto. Esmeralda, tenemos que hablar, dijo Santiago en cuanto entraron en la habitación. Esmeralda se sentó en el borde de la cama, sintiendo que algo importante estaba por suceder. La luz suave del cuarto apenas iluminaba los rostros tensos de ambos. Hay algo que no te he contado, algo que nunca he compartido con nadie fuera de mi familia. Santiago comenzó, su voz baja y seria. Soy estéril. Las palabras cayeron como una bomba en el pequeño cuarto. Esmeralda lo miró, sorprendida. Aunque no entendía por qué él decidía contarle algo tan íntimo, de inmediato sintió compasión por él. Eso es lo que hace todo esto más difícil, continuó Santiago, mirando al suelo. Mi padre ha puesto toda su herencia en juego, y no hay forma de que yo pueda cumplir con su expectativa de darle un nieto biológico. Por eso te necesito. Esmeralda, sintiendo una mezcla de tristeza y empatía, se acercó a Santiago. Lo que le estaba proponiendo era, en muchos sentidos, un sacrificio para mantener intacta su relación con su padre y salvar el legado familiar. Pero a medida que ella lo observaba, comprendió que Santiago no solo estaba haciendo esto por obligación, había algo más en juego. Entiendo, dijo finalmente Esmeralda, rompiendo el silencio. Haré lo que pueda para ayudarte, pero no te olvides de una cosa, Santiago. Esto no solo es una mentira para ellos, también lo es para nosotros. Santiago levantó la vista, encontrándose con los ojos de Esmeralda. Ella tenía razón. Aunque ambos estaban involucrados en esta farsa para beneficio mutuo, lo que estaban experimentando, lo que estaban sintiendo, ya no parecía una simple transacción. Había algo genuino creciendo entre ellos, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo del todo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una rutina cuidadosa. Santiago se aseguraba de que Esmeralda estuviera siempre bien cuidada, llevándola a citas médicas y asegurándose de que todo en su vida estuviera bajo control. Pero a medida que su conexión emocional crecía, también lo hacía la presión externa. Matías seguía observando cada movimiento de ambos, como un depredador al acecho. No se le escapaban los pequeños detalles, las miradas incómodas que intercambiaban Santiago y Esmeralda, la forma en que evitaban preguntas complicadas sobre su pasado, e incluso la forma en que Esmeralda parecía nerviosa cada vez que se mencionaba el bebé. Para Matías, algo no encajaba. Una tarde, Matías decidió actuar. Utilizando sus influencias y conexiones, comenzó a investigar el pasado de Esmeralda. Quería pruebas, algo tangible que pudiera exponer ante su padre. Y lo consiguió. Descubrió que Esmeralda había estado viviendo en las calles hasta muy poco tiempo antes de conocer a Santiago. Para él, esto era la confirmación de que toda la historia de su hermano era una farsa. Pero antes de ir a su padre, quería obtener más información, algo que no pudiera ser refutado. Con esa intención en mente, decidió confrontar a Esmeralda directamente. La encontró en una cafetería, sola, mientras esperaba a Santiago. Matías se sentó frente a ella, con una sonrisa falsa. «Sabes, he estado haciendo algunas investigaciones sobre ti», comenzó, inclinándose hacia adelante. «Y no me gusta lo que he encontrado». Esmeralda, sintiendo una oleada de nervios, trató de mantener la calma. Sabía que Matías no era alguien que hiciera amenazas vacías. «No sé de qué estás hablando», respondió ella, tratando de sonar firme. «Oh, claro que lo sabes», replicó Matías. «Lo que no entiendo es cómo alguien como tú ha logrado engañar a Santiago durante tanto tiempo. O tal vez él está en esto contigo». Su voz bajó en un susurro amenazante. «De cualquier forma, lo averiguaré». Esmeralda sintió el frío sudor correr por su espalda. Matías estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, y aunque hasta ahora había logrado mantener la fachada, sentía que todo estaba a punto de desmoronarse. Santiago, al llegar a la cafetería y notar la tensión en el aire, inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Matías, sin embargo, se levantó y, antes de irse, dijo en un tono que solo Santiago y Esmeralda podían oír: «Voy a descubrir la verdad, y cuando lo haga, será el fin de tu pequeña farsa». Matías está decidido a descubrir el secreto de Santiago y Esmeralda. ¿Qué pasará cuando finalmente lo haga? No te pierdas el próximo capítulo y no olvides suscribirte y darle like para no perderte ni un solo detalle. Las amenazas de Matías seguían rondando la mente de Santiago y Esmeralda como una sombra constante. Ambos sabían que el tiempo se agotaba y que, tarde o temprano, Matías desenterraría la verdad. Santiago había intentado mantener la calma, pero cada vez que se cruzaba con su hermano, el desprecio en su mirada hacía que su sangre hirviera. Por su parte, Esmeralda estaba cada vez más tensa. Matías no dejaba de rondar por su mente, y el miedo de ser descubierta la atormentaba a diario.
Su relación con Santiago había crecido en complicidad y cercanía, pero esa conexión, que en otro momento hubiera sido reconfortante, ahora solo añadía peso a la situación. Sabía que, si el plan fracasaba, no solo perdería la seguridad que Santiago le había proporcionado, sino también la nueva vida que ambos estaban comenzando a construir juntos. Matías, por otro lado, no estaba dispuesto a dejar nada al azar. Con cada conversación, con cada pequeño gesto, estaba más convencido de que Esmeralda no era quien decía ser, y que Santiago estaba ocultando algo. Decidido a obtener pruebas definitivas, Matías tomó una decisión. Colocaría un dispositivo de grabación durante una de las reuniones que Santiago y Esmeralda solían tener en un pequeño café discreto. Había notado que solían ser más honestos en esos encuentros, lejos de las miradas de la familia. Una tarde, mientras Santiago y Esmeralda estaban fuera, Matías hizo una visita rápida y silenciosa al café donde sabía que ambos se verían esa misma noche. Con astucia, colocó un pequeño micrófono oculto bajo una de las mesas. Era el último paso de su plan. Si lograba obtener pruebas de que todo era una farsa, estaría en condiciones de desmantelar por completo la mentira de su hermano y exponerlo ante su padre. Horas más tarde, Santiago y Esmeralda llegaron al lugar. El ambiente era relajado, y ambos parecían más tranquilos que en días anteriores. Santiago había comenzado a disfrutar de esos momentos con Esmeralda, alejados del peso de la familia y del constante escrutinio de Matías. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que sus palabras serían escuchadas por alguien más. ¿Cómo te sientes?, preguntó Santiago mientras tomaban asiento. Me siento bien, solo preocupada, respondió Esmeralda con sinceridad. Matías sigue buscando algo que no existe. Santiago asintió, aunque sabía que la preocupación de Esmeralda era completamente válida. Matías no era alguien que se dejara engañar fácilmente, y aunque aún no había descubierto nada concreto, era solo cuestión de tiempo. No podemos bajar la guardia, dijo Santiago, bajando la voz. Necesitamos seguir con el plan, al menos hasta que nazca el bebé. Esmeralda lo miró, sintiendo una punzada en el pecho. Sabía que todo había comenzado como un acuerdo frío y calculado, pero ya no podía evitar que las emociones se mezclaran en todo esto. El bebé que llevaba en su vientre no era solo una herramienta para el plan de Santiago, sino su hijo, alguien por quien estaba dispuesta a luchar. Lo sé, pero... Esmeralda hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Santiago, no sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo. Santiago frunció el ceño. Era la primera vez que Esmeralda admitía algo así, y eso lo tomó por sorpresa. No sabía que ella también estaba comenzando a cuestionar lo que estaban haciendo. Esmeralda, ya estamos en esto juntos, dijo, tomando su mano con suavidad. No quiero que esto termine mal para ninguno de los dos. Encontraremos la manera de salir adelante. Esmeralda asintió, pero en su interior no estaba tan segura. Mientras ambos se sumergían en sus pensamientos, Matías estaba en su oficina, escuchando la conversación en tiempo real gracias al micrófono que había colocado. Al oír la confesión de Santiago sobre el plan y cómo habían estado fingiendo, una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Finalmente tenía lo que necesitaba. Al día siguiente, Matías decidió confrontar a Santiago, pero no directamente. Sabía que si se apresuraba, podía perder la ventaja que había ganado. En cambio, fue a ver a su padre, Mauricio, y le insinuó que algo no estaba bien con la relación de Santiago y Esmeralda. Le habló de su intuición, de cómo había estado investigando en silencio y de las dudas que tenía sobre la veracidad de todo lo que Santiago les había contado. Mauricio, aunque escéptico al principio, no pudo evitar prestar atención a las palabras de Matías. Sabía que su hijo menor era astuto, y aunque nunca había querido involucrarse en rivalidades familiares, la duda comenzaba a crecer en su mente. ¿Y si Matías tenía razón? ¿Y si todo lo que Santiago había mostrado hasta ahora no era más que una fachada para obtener la herencia? Padre, dijo Matías con tono serio. Solo te pido que hables con Santiago. Hazle preguntas, observa sus reacciones. Estoy seguro de que pronto verás lo que yo ya he descubierto. Mauricio no respondió de inmediato, pero los engranajes en su mente ya estaban girando. Sabía que, como patriarca de la familia, su deber era asegurar que todo estuviera en orden. No podía permitirse pasar por alto una sospecha tan seria. Mientras tanto, Santiago y Esmeralda seguían ajenos a las maniobras de Matías. Continuaban con sus vidas, pensando que habían logrado mantener las cosas bajo control. Pero el reloj estaba corriendo, y la verdad estaba cada vez más cerca de ser revelada. Matías ya tiene la prueba que necesita para destruir el plan de Santiago y Esmeralda. ¿Qué sucederá cuando Mauricio descubra la verdad?
No olvides suscribirte y darle like para no perderte el próximo capítulo. La tensión en la mansión de los López crecía con cada día que pasaba. Santiago y Esmeralda, sin saberlo, estaban caminando hacia una trampa cuidadosamente preparada por Matías. Él tenía las pruebas necesarias para desmantelar su farsa, y la conversación con su padre había encendido una chispa de desconfianza que empezaba a arder lentamente en Mauricio. Mauricio, aunque no había confrontado directamente a Santiago, comenzó a observar a su hijo con más detenimiento. Notaba pequeñas inconsistencias en su comportamiento, detalles que antes no había considerado importantes. Las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Por qué Santiago nunca había hablado antes de Esmeralda? ¿Por qué parecía tan nervioso cada vez que se mencionaba el futuro de su hijo? Todo esto solo aumentaba las sospechas que Matías había sembrado. Una tarde, Mauricio decidió que ya no podía ignorar las señales. Convocó una reunión familiar para hablar sobre los planes futuros y el lugar de Santiago en la empresa familiar, pero en el fondo, lo que realmente quería era observar las reacciones de su hijo. Matías, por supuesto, estaba más que dispuesto a participar. Sabía que era el momento perfecto para exponer lo que había descubierto. Santiago y Esmeralda llegaron a la mansión, ambos ajenos a lo que estaba por suceder. Santiago notó la mirada inquisitiva de su padre desde el momento en que entraron, pero intentó ignorarlo, diciéndose que era solo su imaginación. Sin embargo, no pudo evitar sentir un leve escalofrío cuando Matías se acercó a ellos con una sonrisa astuta. «Hermano, me alegra que hayas llegado», dijo Matías con un tono que apenas ocultaba su malicia. «Estoy seguro de que esta reunión será interesante». Esmeralda, sintiendo la tensión en el aire, se aferró al brazo de Santiago. Algo no estaba bien, y ambos lo sabían. Cuando todos se sentaron alrededor de la gran mesa del comedor, Mauricio comenzó a hablar sobre el futuro de la empresa, sobre la importancia de la familia y sobre la continuidad del legado que había construido. «Santiago», dijo de repente Mauricio, mirando a su hijo mayor directamente a los ojos, «es importante para mí saber que puedo confiar en ti, no solo como mi hijo, sino como el futuro líder de esta familia. Quiero que me digas, de corazón, que todo está en orden con tu relación con Esmeralda. ¿Puedo estar tranquilo de que mi nieto nacerá en un ambiente de amor y honestidad?» La pregunta cayó como una losa sobre Santiago, quien de inmediato sintió el peso de la mirada de su padre y la sonrisa socarrona de Matías. Sabía que algo estaba mal, que esta no era una pregunta casual. Trató de mantener la compostura, pero notó que sus manos comenzaban a sudar. «Padre, por supuesto que todo está bien», respondió Santiago, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «Esmeralda y yo estamos comprometidos a formar una familia juntos». Matías, viendo su oportunidad, intervino. «¿Estás seguro de eso, Santiago?», preguntó, con una inocencia fingida. «Porque he estado investigando, y me parece que hay algo que no nos has contado. Algo importante». Mauricio frunció el ceño, volviéndose hacia Matías. «¿De qué hablas, Matías?». Matías sacó su teléfono y reprodujo el fragmento de la conversación grabada en el café, donde Santiago admitía que todo era parte de un plan y que el bebé no era suyo. El silencio que siguió fue absoluto. El aire en la sala se volvió denso, pesado. Santiago sintió como su corazón se detenía por un segundo, mientras Esmeralda cerraba los ojos, sabiendo que el fin había llegado. «Padre», intentó decir Santiago, pero Mauricio lo interrumpió. «¿Es cierto esto?», preguntó con una voz fría y severa. «¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?». Santiago, incapaz de sostener la mirada de su padre, bajó la cabeza. Sabía que no tenía sentido seguir fingiendo. La verdad había salido a la luz, y no había forma de revertir lo que Matías acababa de hacer. «Sí», admitió finalmente Santiago, con la voz quebrada. «Es cierto. Todo comenzó como un plan para asegurar la herencia. Sabía que no podía darte el nieto que querías. Y pensé que esta era la única manera». Mauricio, normalmente un hombre de temperamento controlado, se levantó de la mesa con una furia que rara vez había mostrado. «Has traicionado a tu propia familia», gritó, señalando a Santiago. «Esto no es solo una mentira, es una completa burla de todo lo que hemos construido». Esmeralda, viendo cómo las cosas se desmoronaban a su alrededor, intentó hablar, pero las palabras no le salían. Todo lo que había temido estaba sucediendo ante sus ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. «Padre, lo siento», dijo Santiago, con la voz quebrada. «Solo quería que estuvieras orgulloso de mí». «¿Orgulloso?», repitió Mauricio, con una risa amarga. «¿Cómo podría estar orgulloso de alguien que ha mentido y engañado a toda su familia?». Matías, por su parte,
Permanecía en silencio, observando con satisfacción cómo su hermano se hundía cada vez más. Había logrado lo que se había propuesto, y ahora solo quedaba esperar para recoger las piezas del caos que había desatado. Pero antes de que Mauricio pudiera decir algo más, Esmeralda, con lágrimas en los ojos, se levantó de su asiento. «Todo esto es mi culpa», dijo, su voz temblando. Santiago solo quería complacer a su padre. Yo fui quien aceptó este acuerdo. Él no es el único responsable. Mauricio, sorprendido por la confesión de Esmeralda, la miró con una mezcla de incredulidad y enojo. Pero algo en la sinceridad de sus palabras lo hizo detenerse. «Esmeralda», dijo Mauricio, con un tono más suave, «¿por qué aceptaste hacer esto?» «Porque quería darle a mi hijo una vida mejor», respondió ella, secando sus lágrimas. «Quería que él creciera con las oportunidades que yo nunca tuve». El silencio que siguió fue aún más pesado. Mauricio, aunque todavía enojado, comenzó a dudar. La situación no era tan simple como una traición planeada. Había emociones, deseos y sueños en juego. Y aunque su orgullo estaba herido, no podía ignorar la verdad que ambos, Santiago y Esmeralda, le habían confesado. La verdad finalmente ha salido a la luz. ¿Pero qué decisión tomará Mauricio ahora que sabe todo? No te pierdas el próximo capítulo y no olvides suscribirte y darle like para estar al tanto de cada revelación. El eco de las palabras de Esmeralda quedó suspendido en el aire, mientras todos en la sala permanecían en un silencio tenso. Mauricio, que minutos antes había estado lleno de furia, ahora parecía dudar. La confesión de Esmeralda lo había tomado por sorpresa, y aunque no podía ocultar su enojo, algo en su sinceridad lo hacía pensar que las cosas no eran tan claras como Matías había querido pintarlas. Matías, notando la vacilación de su padre, decidió intensificar el ataque. «Padre, no puedes dejarte engañar por esta mujer», dijo, con voz firme. «Todo esto ha sido una farsa desde el principio. Santiago te ha mentido, ha traicionado tu confianza. No puedes permitir que esto quede impune». Santiago, aún abatido por el peso de sus propias acciones, se levantó lentamente de su asiento. Sabía que este era el momento de enfrentar las consecuencias, de aceptar su responsabilidad por todo lo que había hecho. «Padre, no voy a intentar justificar lo que hice», comenzó, su voz apagada pero firme. «Todo lo que Matías ha dicho es cierto. Te mentí, te decepcioné, y tomé decisiones equivocadas. Pero todo lo que hice fue por la desesperación de querer ser alguien a quien pudieras respetar. Sé que no puedo cambiar lo que ya pasó, pero estoy aquí para asumir las consecuencias de mis actos». Mauricio, sorprendido por la humildad en las palabras de su hijo, lo observó con atención. Santiago nunca había sido alguien que aceptara la derrota con facilidad, y ver cómo ahora se inclinaba ante su propio error le causaba una mezcla de sentimientos encontrados. «No se trata de respeto», respondió Mauricio, con un tono más suave. «Se trata de confianza. No puedo liderar una familia ni una empresa si no puedo confiar en quienes me rodean». Santiago asintió, sabiendo que esas palabras tenían todo el sentido del mundo. Pero antes de que pudiera responder, Esmeralda volvió a intervenir. «Mauricio, lo entiendo todo», dijo ella. «Y si quieres culparme por lo que ha pasado, lo aceptaré. Yo soy quien aceptó entrar en esta mentira, y lo hice porque vi una oportunidad para darle a mi hijo una vida mejor. Pero algo cambió durante todo esto. Lo que comenzó como un acuerdo frío entre Santiago y yo se convirtió en algo más. Hoy puedo decirte, con total honestidad, que amo a tu hijo. Y no estoy aquí por tu herencia ni por tu fortuna. Estoy aquí porque quiero formar una familia con él». Las palabras de Esmeralda resonaron con una honestidad que nadie en la sala esperaba. Matías, que hasta ese momento había mantenido su postura de superioridad, frunció el ceño, sintiendo que el control de la situación comenzaba a escaparse de sus manos. Mauricio, visiblemente afectado por la confesión de Esmeralda, respiró hondo antes de hablar. «¿Amas a Santiago?», preguntó, con una voz mucho más suave de lo que todos esperaban. «Sí», respondió Esmeralda, sin titubear. «Lo amo. Y aunque todo comenzó de manera equivocada, lo que siento por él es real». Santiago, sorprendido por la declaración de Esmeralda, sintió como su corazón se aceleraba. Aunque él mismo no había puesto en palabras lo que sentía, sabía en ese instante que compartía esos mismos sentimientos. Esmeralda no era solo una aliada en una farsa, ella se había convertido en alguien vital en su vida. «Padre, Esmeralda dice la verdad», intervino Santiago, con una nueva fuerza en su voz. «Todo empezó mal, pero lo que hay entre nosotros es real. Lo que quiero ahora no es la herencia, sino una oportunidad de enmendar mis errores y de construir una vida junto a ella y nuestro hijo». Mauricio,
Aún procesando todo lo que acababa de escuchar, se dejó caer en su silla. El peso de las emociones era evidente en su rostro. Durante años había exigido lo mejor de sus hijos, y ahora se encontraba ante una verdad que no esperaba. Santiago había fallado, sí, pero estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. Y Esmeralda, que había sido una pieza clave en la mentira, ahora se mostraba como alguien honesta y dispuesta a enfrentar las consecuencias. «Padre», dijo Matías, intentando retomar el control. «No puedes permitir que esto quede así. Han mentido, te han engañado». Pero Mauricio levantó una mano, pidiendo silencio. «Ya no más, Matías», dijo, con voz cansada. «He escuchado suficiente». Matías cerró la boca, frustrado por no haber logrado la victoria absoluta que esperaba. Sabía que su padre no era alguien que tomara decisiones a la ligera, pero no esperaba que fuera capaz de perdonar tan fácilmente. «Lo que Santiago y Esmeralda hicieron está mal, no lo voy a negar», continuó Mauricio. «Pero he visto algo en ellos hoy que me hace reconsiderar mi juicio. No voy a pasar por alto esta traición, pero tampoco voy a destruir a mi propia familia». Matías apretó los dientes, sabiendo que había perdido. «Santiago», prosiguió Mauricio, volviendo su mirada a su hijo mayor, «quiero que te tomes un tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado. No puedo prometerte que las cosas serán iguales a partir de ahora, pero sí te doy mi palabra de que no te abandonaré. Has cometido errores, pero todos en esta familia lo hemos hecho en algún momento. Lo importante es cómo decides avanzar desde aquí». Santiago, sintiendo un alivio indescriptible, asintió. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero el hecho de que su padre no lo había desheredado ni lo había apartado por completo era más de lo que esperaba. «Gracias, padre», dijo, con la voz entrecortada. Mauricio se levantó y, sin decir más, abandonó la sala, dejándolos a todos sumidos en el silencio. Matías, con una mirada llena de resentimiento, también salió de la habitación, sabiendo que había perdido la batalla. Santiago y Esmeralda, ahora solos en el gran salón, se miraron por un momento en silencio antes de abrazarse. «Lo hemos logrado», susurró Esmeralda, con lágrimas en los ojos. «Lo hemos logrado», repitió Santiago, sintiendo que, a pesar de todo, el futuro finalmente le sonreía. Mauricio ha decidido perdonar a Santiago y Esmeralda, pero ¿será suficiente para mantener unida a la familia? No te pierdas lo que viene en el próximo capítulo, y no olvides suscribirte y darle like para seguir la historia. El alivio de haber enfrentado la verdad y seguir adelante con sus vidas le dio a Santiago y Esmeralda un breve respiro. Sin embargo, sabían que las tensiones familiares aún no se habían resuelto del todo. Mauricio seguía distante, y Matías, a pesar de su derrota, no había dejado de mostrar su resentimiento. Pero, para Santiago y Esmeralda, lo más importante ahora era esperar el nacimiento de su hijo. Las semanas pasaron rápidamente, y con cada día, la ansiedad de Santiago crecía. Aunque estaba emocionado por la llegada del bebé, no podía evitar preocuparse por la relación con su padre y su hermano. Sin embargo, Esmeralda se mantuvo tranquila y confiada, sabiendo que, pase lo que pase, ellos enfrentarían el futuro juntos. Finalmente, la esperada noche llegó. Eran las 2 de la mañana cuando Esmeralda despertó repentinamente con un fuerte dolor en el vientre. Santiago, que había estado durmiendo junto a ella, se despertó sobresaltado al oír su voz. «Santiago, es el momento», dijo Esmeralda, con la voz entrecortada. El pánico se apoderó de él durante unos segundos, pero rápidamente tomó el control. Sabía que este momento cambiaría sus vidas para siempre. Llamó a un taxi, con Esmeralda entre sus brazos, la ayudó a salir del hotel en dirección al hospital. El trayecto fue rápido, pero para Santiago pareció una eternidad. Sus pensamientos iban y venían, desde el temor de perder a Esmeralda y al bebé, hasta la esperanza de que este nacimiento fuera un nuevo comienzo para ellos como familia. Finalmente, llegaron al hospital, y Esmeralda fue llevada rápidamente a una sala de parto. Santiago esperaba ansioso en la sala de espera, con el corazón en la garganta. Mientras el reloj avanzaba, pensó en todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Había mentido, había manipulado, pero también había aprendido que el amor verdadero podía nacer de las circunstancias más inesperadas. Su mayor temor ahora no era perder la herencia, sino perder a Esmeralda y al bebé, quienes se habían convertido en el centro de su vida. Después de lo que le pareció una eternidad, una enfermera salió de la sala de partos con una sonrisa. «Señor López, su esposa está bien, y ha tenido un niño sano», dijo la enfermera con calidez. «Puede entrar a verlo». Santiago sintió que el mundo entero se iluminaba. Con el corazón latiendo a toda velocidad,
entró en la sala de partos. Allí estaba Esmeralda, con el rostro cansado pero radiante, sosteniendo al bebé en sus brazos. Santiago se acercó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, y se arrodilló junto a la cama de Esmeralda. «Es nuestro hijo», susurró Esmeralda, con una sonrisa débil. Santiago acarició la pequeña cabeza del bebé, sintiendo una paz indescriptible. En ese momento, todo lo demás desapareció. No importaban las mentiras del pasado, las luchas familiares, ni siquiera el peso de la herencia. Lo único que importaba era la pequeña familia que habían formado. «Te amo», dijo Santiago suavemente, mirando a Esmeralda a los ojos. «Y yo a ti», respondió ella, apretando su mano con fuerza. Durante las siguientes horas, Santiago y Esmeralda disfrutaron de los primeros momentos como padres. El bebé, a quien llamaron Samuel, representaba una nueva esperanza, una nueva oportunidad para empezar de cero. Pero sabían que, más allá de las paredes de ese hospital, las cosas aún no estaban completamente resueltas. La noticia del nacimiento no tardó en llegar a la familia López. Mauricio, al enterarse de que su nieto había nacido, experimentó una mezcla de emociones. A pesar de la decepción y la traición, no podía negar el deseo de conocer a su primer nieto. Finalmente, después de horas de reflexión, decidió ir al hospital. Matías, por su parte, no dijo nada. Su resentimiento seguía siendo palpable, y aunque fingía indiferencia, era evidente que la idea de que Santiago hubiera ganado de alguna manera seguía doliéndole. Cuando Mauricio llegó al hospital, encontró a Santiago sentado en la sala de espera, sosteniendo a su hijo en brazos. El silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas, pero al ver a su nieto, algo en Mauricio cambió. Se acercó lentamente, observando al bebé con una mezcla de asombro y emoción contenida. «¿Puedo?», preguntó Mauricio, señalando al bebé. Santiago, sorprendido por la solicitud de su padre, asintió y le entregó a Samuel con cuidado. Mauricio, con el pequeño en sus brazos, sintió una conexión inmediata. Los ojos del bebé, grandes y curiosos, lo miraban como si lo reconocieran. En ese momento, todas las diferencias, las peleas y los resentimientos parecieron desvanecerse. «Es hermoso», susurró Mauricio, con lágrimas en los ojos. «Santiago, a pesar de todo, este niño es parte de nuestra familia». Santiago, conmovido por las palabras de su padre, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Gracias, padre», dijo, con la voz temblorosa. «No es fácil para mí», continuó Mauricio, sin apartar la mirada de Samuel. «Pero estoy dispuesto a intentar dejar el pasado atrás. Lo importante ahora es que este niño crezca en una familia unida, con amor y comprensión». Santiago no podía haber deseado un mejor desenlace. Aunque sabía que la relación con su padre aún necesitaría tiempo para sanar, el simple hecho de que Mauricio estuviera dispuesto a dar un paso hacia la reconciliación era más de lo que esperaba. Cuando Mauricio le devolvió a Samuel, lo hizo con una sonrisa suave, como si finalmente hubiera encontrado la paz. El nacimiento de Samuel ha cambiado el corazón de Mauricio, pero ¿será suficiente para sanar todas las heridas del pasado? No olvides suscribirte y darle like para seguir el desenlace de esta emocionante historia. Después del nacimiento de Samuel y la breve reconciliación con su padre, Santiago sentía que las piezas de su vida finalmente comenzaban a encajar. A pesar de las mentiras del pasado y los errores cometidos, su relación con Esmeralda se había fortalecido, y su pequeño hijo se había convertido en el centro de su mundo. Sin embargo, el retorno de Mauricio a sus vidas no significaba que todos los problemas estuvieran completamente resueltos. Unos días después de su visita al hospital, Mauricio organizó una reunión familiar en la mansión. Era una ocasión formal, pero todos sabían que el propósito principal era aclarar lo que sucedería con el futuro del legado de la familia. Matías, a pesar de su resentimiento, también había sido convocado. El ambiente en la casa era tenso, y Santiago no pudo evitar sentir una creciente ansiedad mientras se dirigía hacia la reunión junto a Esmeralda. Cuando todos estuvieron reunidos en el gran salón de la mansión, Mauricio se levantó y tomó la palabra. «He reflexionado mucho en estos días», comenzó, con su habitual tono autoritario pero suavizado por la reciente experiencia del nacimiento de su nieto. «No ha sido fácil para mí procesar lo que ha sucedido. La traición, las mentiras, pero también he visto algo que me ha hecho reconsiderar mis acciones». Santiago intercambió una mirada rápida con Esmeralda, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. «He pasado toda mi vida construyendo este imperio familiar», continuó Mauricio, con un tono solemne. «Pero ahora me doy cuenta de que lo más importante no es el legado material que dejo, sino el legado de valores, de unidad familiar.
Quiero que Samuel crezca en un ambiente donde se valore la verdad, la integridad y el amor. Matías, que hasta ese momento había permanecido en silencio, tensó la mandíbula. Sabía que su padre no iba a desheredar a Santiago, pero aún no podía aceptar lo que eso significaba para él. Por esa razón, prosiguió Mauricio, he decidido que Santiago asumirá la dirección del banco, pero bajo una condición, que lo haga con la responsabilidad de mantener a esta familia unida. No puedo tolerar más divisiones ni rivalidades. Esto no es solo un legado financiero, es un legado de unidad familiar. Santiago sintió una mezcla de alivio y gratitud. Había temido lo peor, pero ahora veía que su padre, a pesar de todo, aún confiaba en él. Sin embargo, no podía dejar de notar la expresión tensa de Matías. Sabía que esto no iba a ser fácil para él, pero esperaba que, con el tiempo, pudieran encontrar una forma de superar sus diferencias. Pero también he decidido que Matías tendrá un papel fundamental en la familia, añadió Mauricio, sorprendiendo a todos. Quiero que dirijas una fundación familiar, dedicada a ayudar a madres solteras y familias necesitadas. Esta fundación será un legado en honor a Esmeralda, por la fortaleza y el coraje que ha mostrado para enfrentar las adversidades. Matías frunció el ceño, claramente sorprendido por la decisión de su padre. La idea de liderar una fundación, algo que él no había anticipado, lo descolocaba. Sin embargo, también entendía el mensaje. Mauricio estaba otorgando a ambos hermanos responsabilidades diferentes, pero igualmente importantes. Espero que ambos acepten sus roles con madurez y dedicación, dijo Mauricio, mirando a sus dos hijos. Porque si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que la familia es lo más importante. Y quiero que esta familia siga unida, sin importar lo que el futuro nos depare. Santiago asintió, sintiendo un nuevo sentido de responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a asumir el papel que su padre le había otorgado. Matías, aunque aún conflictuado, también asintió lentamente, reconociendo que este era el camino que su padre había decidido para él. Gracias, padre, dijo Santiago, con gratitud genuina en su voz. Haré lo mejor que pueda para honrar este legado. Y yo también, añadió Matías, con un tono más serio. Sé que he cometido errores, pero estoy dispuesto a asumir esta nueva responsabilidad. Mauricio asintió, satisfecho con las respuestas de sus hijos. Sabía que la reconciliación completa tomaría tiempo, pero este era un paso importante hacia un futuro más brillante para la familia. Después de la reunión, Santiago y Esmeralda se quedaron un rato en la mansión. Mientras observaban el jardín desde una de las ventanas, Santiago reflexionó sobre lo que había sucedido. Parece que finalmente las cosas están encontrando su lugar, dijo Santiago, abrazando a Esmeralda por la cintura. Sí, pero aún queda mucho por hacer, respondió Esmeralda, apoyando su cabeza en el hombro de Santiago. Lo importante es que estamos juntos en esto. Santiago asintió, sabiendo que, sin importar los desafíos que se presentaran en el futuro, él y Esmeralda enfrentarían todo como una verdadera familia. El pequeño Samuel, que dormía plácidamente en sus brazos, representaba un nuevo comienzo, no solo para ellos como padres, sino para toda la familia López. El legado familiar estaba cambiando. Ya no se trataba solo de dinero y poder, sino de los valores que Mauricio quería dejar a las generaciones futuras. Y aunque Santiago sabía que habría dificultades en el camino, también entendía que, con Esmeralda a su lado y su hijo como su mayor motivación, podían superar cualquier obstáculo. Santiago y Matías han asumido nuevas responsabilidades dentro de la familia, pero ¿serán capaces de superar sus diferencias? No te pierdas el desenlace en el próximo capítulo. No olvides suscribirte y darle like para seguir el cierre de esta emocionante historia. Con el tiempo, las heridas familiares comenzaron a sanar lentamente. Aunque las tensiones entre Santiago y Matías no desaparecieron de un día para otro, ambos hermanos encontraron maneras de coexistir en sus nuevos roles. Matías, aunque al principio reticente a liderar la fundación, pronto descubrió una pasión inesperada por ayudar a las madres solteras y familias desfavorecidas. Inspirado por la historia de Esmeralda, se dio cuenta de que su papel no era simplemente una imposición de su padre, sino una oportunidad para hacer una diferencia real en la vida de otras personas. Santiago, por su parte, asumió la dirección del banco con seriedad, pero lo hizo con una nueva perspectiva. Ya no veía su trabajo como una simple manera de acumular riqueza o poder, sino como una responsabilidad hacia su familia y hacia la comunidad. Samuel, su hijo, se había convertido en su mayor motivación, y cada decisión que tomaba en su vida personal y profesional estaba guiada por el deseo de dejarle un legado de integridad, amor y honestidad. Con los meses, la familia López comenzó a reunirse de nuevo.
Las cenas familiares, que antes habían estado cargadas de tensión y rivalidad, se transformaron en momentos de reconciliación y unión. Mauricio, observando desde su posición como patriarca, se sentía satisfecho de ver que sus hijos finalmente estaban construyendo una nueva historia para la familia, una basada en la unidad, más allá de las disputas pasadas. Un día, mientras Santiago y Esmeralda paseaban por el jardín de la mansión con Samuel en brazos, Mauricio se unió a ellos. Era una tarde cálida, y el sol brillaba suavemente sobre las flores que adornaban el extenso jardín. Santiago había notado que, con el paso del tiempo, su padre se había vuelto más reflexivo y menos rígido en sus expectativas. Aquel hombre imponente, que durante tanto tiempo había sido sinónimo de autoridad y control, ahora parecía más dispuesto a disfrutar de los pequeños momentos de la vida. «Es hermoso verlos así», dijo Mauricio, rompiendo el silencio mientras observaba a Samuel riendo en los brazos de Esmeralda. «A veces me pregunto si he pasado demasiado tiempo preocupado por el futuro y no lo suficiente disfrutando del presente». Santiago miró a su padre, sorprendido por la vulnerabilidad en su voz. Mauricio rara vez admitía sus emociones de esa manera. «Has construido algo increíble, padre», respondió Santiago, tratando de aliviar la tensión. «Pero ahora estamos aquí para disfrutarlo contigo». Mauricio sonrió levemente, pero su mirada seguía fija en su nieto. Por primera vez, parecía realmente en paz. «Samuel tiene suerte de tener padres como ustedes», dijo Mauricio, con voz suave. «Y ustedes tienen suerte de haberse encontrado el uno al otro, a pesar de cómo comenzaron las cosas». Esmeralda sonrió, sintiendo que esas palabras eran el mayor reconocimiento que podía recibir de Mauricio. A pesar de las circunstancias que los habían unido, había algo genuino y profundo en el amor que compartía con Santiago. «Todos cometemos errores», continuó Mauricio. «Yo cometí muchos al presionar tanto a mis hijos, al no darme cuenta de que la verdadera herencia no está en el dinero, sino en los valores que les dejamos. Estoy orgulloso de lo que estamos construyendo juntos ahora». Santiago asintió, conmovido por las palabras de su padre. Aunque había temido decepcionarlo, ahora veía que la relación entre ellos había madurado, y ambos estaban dispuestos a aprender el uno del otro. «Gracias, padre», dijo Santiago, sinceramente. «Haré todo lo posible para honrar el legado que nos has dejado, no solo en los negocios, sino en la familia». Mauricio colocó una mano en el hombro de Santiago y asintió, satisfecho. Luego se giró hacia Esmeralda. «Y Esmeralda, tú también eres parte de esta familia. No importa cómo comenzó todo. Lo importante es lo que hemos construido desde entonces. Quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en esta casa». Esmeralda, con lágrimas en los ojos, sonrió y asintió. La aceptación de Mauricio significaba más de lo que él podía imaginar. Había llegado a la vida de Santiago de una manera poco convencional, pero ahora, finalmente, sentía que pertenecía allí, como esposa, madre y miembro de la familia López. A medida que el sol se ponía sobre el horizonte, los tres caminaron juntos, con Samuel entre ellos, riendo y jugando con el bebé. En ese momento, Santiago supo que, a pesar de todas las dificultades, había encontrado lo que siempre había buscado, una familia unida, construida sobre el amor y la honestidad. El verdadero legado de los López no estaba en los negocios ni en las riquezas materiales, sino en las conexiones que habían formado y en las lecciones que habían aprendido a lo largo del camino. Mientras caminaban de regreso a la mansión, Esmeralda tomó la mano de Santiago y le sonrió. Sabían que el futuro aún les deparaba desafíos, pero con el apoyo mutuo, estaban listos para enfrentarlo juntos. Si te ha gustado esta historia de amor, redención y familia, no olvides suscribirte al canal y darle like para que podamos seguir trayendo más historias emocionantes. Comparte este video con quienes crees que disfrutarán de esta increíble historia de transformación.